Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos en este programa que tiene un elemento que ya ustedes lo acaban de notar. Tenemos Casa Nueva. Casa Nueva, este es una especie de rincón personal para situaciones especiales, entrevistas especiales que se van a realizar en circunstancias especiales porque un día falló algo, porque se presentó, como es el caso, un viaje de última hora. Entonces, para eso vamos a tener esta especie de rincón, un rincón que, por cierto, inicio dando las gracias a mi hermano querido Sócrates McKinney, que puso su arte, su creatividad, su talento, hasta para el diseño, hasta para eso sirve Sócrates McKinney. Entonces él es el principal responsable de que este rinconcito de la oficina lo hayamos convertido en un humilde estudio de televisión alternativo. Lo que no es alternativo porque es formal y tiene todo el criterio y el conocimiento es nuestro invitado. El mundo se complica, ya ustedes saben lo que está pasando con esta situación entre Rusia, Ucrania, pero ahora con el presidente Lula en Brasil, el fortalecimiento de los BRIC, ahora hasta una visita hubo del presidente Lula a China, por no hablar de Estados Unidos. El mundo se nos ha complicado, mis amigos. Y cada vez que el mundo se complica cada vez más, y en situaciones como la que estamos viviendo, yo siempre acudo a las calidades, al conocimiento, a la experiencia de un intelectual profesor, donde hubiese un profesor de geopolítica, que es mi amigo y se llama Iván Ernesto Gatón. Bienvenido, profesor. Grandísimo placer, como siempre, como Gracias. siempre, como siempre. Comencemos por lo que yo acabo de decir para no repetir. El escenario político mundial con Lula ya en Brasil y este escenario China, Taiwán, Europa, Estados Unidos. Al día de hoy, ¿cómo se ve el tablero mundial? Uno de los principales profesores de geopolítica que tiene el mundo contemporáneo es Robert Kaplan. Y me llamó poderosamente la atención que él decía recientemente, para comprender ese mundo tan tumultuoso que tenemos hoy, hay que volver a leer a Shakespeare. ¿Cómo? Entonces, si nos leemos El Mercader de Venecia, Ok. vamos a encontrar algunos elementos que nos van a mostrar esa parte de la geopolítica que muchos pasamos por alto. Y es que los estados se mueven a partir de sus intereses. Y en un mundo que está en una recomposición, puede existir lo que hoy estamos viendo en algunos países, que es ambigüedad estratégica. Es decir, el presidente Lula no hace mucho tiempo estuvo con Biden, pero vio que en Estados Unidos hay una situación en la cual él puede sacar más provecho puntual de tener en China un socio que ya está ahí. Es decir, no podemos pasar por alto que el principal socio comercial de Brasil es China, pero que, bueno, tiene un banco que está compitiendo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, y a quien están nombrando como jefe de ese banco es a Dilma Rousseff. Es decir, nada de eso Es casual. es casual, es decir, es legítimo que en un momento en el cual ya Europa no tiene el peso, la incidencia que sí tuvo años atrás, yo busque la manera como India de, a pesar de tener mis diferencias con China por las fronteras en el Himalaya, yo tenga que mantenerme perteneciendo al proyecto de la franja y la ruta de la seda. Entonces, yo como India no tengo por qué estar de acuerdo a que se viole la Carta de Naciones Unidas,
y el derecho internacional se vaya por otro camino y que yo diga, no, pero yo condeno la invasión a Ucrania. Es una violación al derecho internacional, pero yo no tengo por qué imponer sanciones a Rusia porque ahora yo me estoy beneficiando de esas sanciones y estoy comprando el petróleo muy barato y acabo de desplazar incluso a quien era mi antigua metrópolis, el Reino Unido, en cuanto a aporte al Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, estamos en un momento de transición geopolítica de un mundo que era unipolar a un mundo multipolar y donde los BRICS, como usted decía, tomemos en consideración no solamente a Brasil, miremos a Sudáfrica haciendo recientemente ejercicios militares conjuntos con China. ¿Y qué hace China en Sudáfrica? Pero ¿cuál es el límite de China? Porque es que no pasa una semana sin que aparezca un elemento nuevo. De repente yo veo a un presidente Macron visitando China. Usted sabe mejor que yo la calidad de la diplomacia francesa, ¿no? De repente, en el BRIC, resulta que el presidente de Brasil ya es Lula, no es lo mismo. Lula de presidente de Brasil que cualquier otro. Entonces, de repente, uno está mirando el escenario y dice, bueno, lo que está pasando en Sudáfrica, pero lo que está pasando ahora en Sudán. O sea, ya China está como Don Juan en el PLD que arreglaba matrimonios. O sea, de repente uno ve que el escenario cambia cada vez más y hay una decadencia norteamericana, una incertidumbre norteamericana. Incluso ahora se habla de una posible crisis financiera parecida a aquello de Lehman Brothers. Entonces, en este escenario, ¿cómo situar este escenario a mediano plazo? Vamos a irnos a una pausa para que tenga el profesor Gatón todo el tiempo de explicarnos en detalle este escenario que cada día se complica más y una palabra lo define: incertidumbre. Con su permiso. Ya regresamos. Continuamos. Una palabra define el escenario mundial: incertidumbre. Por favor. Sí, y en un mundo en medio de incertidumbres, y volviendo de nuevo a lo que refería Kaplan, que hablaba de conocer un poco más a Shakespeare, Occidente tuvo la dicha de tener un filósofo llamado Zenón de Sitio, que es el que luego Epícteto y Marco Aurelio hacen más conocido a través del estoicismo, que el cristianismo toma mucho de él. Entonces, como dice alguien que usted conoce muy bien, que es Byung-Chul Han, dice que lamentablemente en Occidente, ante cualquier crisis, entonces nos dejamos apabullar y queremos rehuir al dolor, como que en la vida no se debe asumir que también hay momentos de crisis. Y Bueno, los chinos, cuando salen al escenario, están conscientes de que en la vida hay subidas, hay bajadas, pero lo que hay que estar es preparado para subir como también para bajar. Y eso fue lo que hicieron los chinos. Pero también el sentido de la paciencia. En el caso de China hay que destacar ese elemento de la paciencia, de dar tiempo al tiempo. En dominicano sería: estate tranquilo y espera que baje el cadáver, que cruce el cadáver de tu enemigo frente a tu casa. Que todo esto que está ocurriendo es quizás, y qué bueno que lo mencionas, lo que explique el gran crecimiento del estoicismo en Occidente, como nunca antes. Y tiene que ver con que cuando tú agarras los mandatos de Epícteto, ahí está la esencia y los instrumentos para guerrear con esta nueva realidad. Pero en el mundo contemporáneo, Occidente ha renegado de todo lo que le sirvió de fórmula y que lo llevó a hegemonizar el planeta en 500 años, e incluso en algo inédito en la historia de la humanidad,
todas las grandes civilizaciones eran asiáticas. Nunca nadie pensó que la principal potencia iba a salir de América. Entonces los chinos, ¿qué hicieron? ¿Es el comunismo lo que tienen como referente? El que conoce el marxismo y lo que se formó después de la caída de la dinastía Romanov, la primera dinastía rusa que usted conoce bien fue la Rurik y después fue la Romanov. Sabemos que eso no fue lo que se aplicó en China. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, China? China volvió a tomar el pensamiento confuciano. Es una élite que gobierna, élite gobernante, que eso siempre es necesario, que dice, bueno, es que nos quedamos sin gente que hablara en español, porque Chiang Kai-shek, cuando estableció en Nankín la capital y se tuvo que ir a Taiwán, dejó a China sin nadie que hablara español. Teníamos a Camilo Enrique Sureña enseñando a los primeros chinos que aprendieron español para trabajar en Pekín, enseñándoles español en La Habana, Cuba. Pero ¿cuántos cientos de miles de chinos no han sido preparados para que hablen español? Y asimismo, para que hablen alemán, de igual forma para que estén en el África. Y hoy vemos que de los 54 países que tiene África, no es solamente Sudáfrica, que China hace ejercicios militares. No, es la presencia de China en cada uno de esos países con una paciencia que viene ¿de dónde? De la paciencia que viene nada más y nada menos que de una cultura ancestral que tiene como base budismo, taoísmo y confucianismo. Hoy descubrimos que casi toda el África está dominada en gran medida, con una gran influencia china, pero gracias a una élite gobernante. Decía Richard Nixon, Henry Kissinger, que él llevó a Nixon a China y que lo primero que le impresionó fue cómo Zhou Enlai, que era un mandarín, que fue el que protegió a Deng Xiaoping, se manejaba. Y luego, en unas reflexiones, le preguntan a Kissinger que a quién él considera ser el principal estadista del siglo XX. Y dice él, sin lugar a dudas, Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, que es el único que pudo diseñar una estrategia que a un país donde habían campesinos y pobres los lleva a alcanzar algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y es que un pueblo que se dedicó al vicio, que se dedicó al opio, a un pueblo que se fue a guerras intestinas, una guerra intestina como fue la Revolución Taiping con Hong Xiuquan, donde murieron en la década de los 60 del siglo XIX más de 25 millones de personas. Una China que Japón en su expansión Meiji le quitó Taiwán, le quitó Corea. Una China que Japón después viene, la invade en la década de los años 30 del siglo XX y le mata solamente en Nankín 300,000 chinos en un mes y pico, que eso hizo que Chiang Kai-shek y Mao Zedong se unieran. ¿Quién fue el gran estratega ante el gran desorganizador que fue Mao Zedong, que lo único que pudo hacer fue unificarla, pero después fue un desastre? Fue Deng Xiaoping, pero estableciendo ¿qué? Políticas de largo plazo. Sí, lo que pasa es que esas políticas de largo plazo, profesor, comienzan a tener sus resultados para China. Y cuando uno mira a la China actual, está en todas. Esta crisis china, rusa, ucraniana con el occidente, la pobre Europa, la decadente Estados Unidos, un BRIC fortalecido ahora con un Lula, pero resulta que hay, ya lo mencionaba, la dependencia de gran parte de África del oro, no de Moscú, sino del oro chino. ¿Hacia dónde? ¿Cómo visualiza el profesor Iván Gatón el mundo que viene, que está llegando con estas aristas que yo he mencionado hasta ahora? Es que, y no me deje lo del litio, que eso es otro tema también que tiene que ver con el mismo asunto.
que pasa es que China tiene lo que se llaman libros blancos de la defensa. ¿Qué es eso? Los libros blancos de la defensa es donde se establecen las estrategias de las prioridades que un país tiene en todos los ámbitos. Entonces China tiene muy claro en su libro blanco de la defensa con relación a América Latina cuáles son sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, el litio para la electromovilidad, pero igual lo tiene para África. Y cuáles son los sectores que tiene identificado, que debe trabajar. Por eso le decía, es que hay una estrategia que se llama la estrategia de los 24 caracteres, que es la estrategia que diseña Deng Xiaoping, donde la mayoría no ha llegado a simplemente reformular el Estado cada vez que un decenio pasaba, por ejemplo, de Jiang Zemin a Hu Jintao, que fue el que Xi Jinping hizo que saliera de la actividad. Este que vimos recientemente. Que vimos ¿no? recientemente. Es decir, lo que cambian son matices, pero hay una estrategia de largo plazo donde ellos tienen identificado cómo debemos tener una influencia cultural. El Instituto Confucio. Vamos abriendo institutos Confucios alrededor del mundo. Y eso nos permite a nosotros entrar con algo que se llama poder blando. Pero no es algo oculto, es que en la visión imperial siempre una de sus bases es la cultural. Estados Unidos eso lo ha tenido claro. Pero Hollywood. Y también las artistas. A veces la gente piensa que no, Estados Unidos tiene muy claro que por ahí tiene incidencia, la forma de vestir. Pero China, y nosotros nos sorprende ahora, y recuerdo que hace como 20 años, don Bienvenido Álvarez Vega fue quien nos permitió a nosotros tener la oportunidad de escribir en los medios, nos permitió escribir unos trabajos sobre China, y decíamos, ¿y qué le va a pasar al mundo occidental cuando una China que viene lenta, pero sin pausa, con una estrategia que no confunde la táctica con la estrategia, de tener incidencia a nivel mundial cuando esa China decida, aquí estoy yo? Y eso fue lo que pasó con Xi Jinping. Ahora, ¿y cómo se ve el mundo en cuanto a las libertades del sistema occidental, que es la parte oscura del régimen chino? Estamos hablando de las bondades, lo que ha logrado, lo que ha avanzado, lo que ha significado esa herencia budista, de Confucio, todo eso muy bien. Ahora, es un régimen autoritario, sin las libertades que para los occidentales son innegociables, pero ellos van avanzando. En algún momento todo apunta, si sigue como va, que el cambio se va a acelerar. ¿Cómo se va a salvar ese escollo? El escollo que significa un país que viene fuerte, avanzando sin pausa, en el mundo entero, ya África, América Latina, donde quiera, ya Francia, el presidente francés le visita. ¿Cómo se va a salvar el momento en que llegue la verdad en la parte que separa a Occidente de China, que es el tema de las libertades? La libertad de expresión, acuérdate del partido único, o sea, son dictaduras muy férreas. Es otra forma de ver la vida, es un pueblo que ve el mundo totalmente diferente a un occidental. ¿Cómo se va a salvar ese escollo, llegado el momento? Bueno, don Pablo, usted estuvo en el Asia, usted conoció Taiwán, y el Taiwán que usted ve hoy, quien lo hizo fue Chiang Kai-shek, y no era democrático. Y Chiang Kai-shek muere y lo sustituye Chiang Ching-kuo, que no era democrático. Pero estamos en China. Sí, en Taiwán, le estoy poniendo el ejemplo de Taiwán. No, pero viendo a Taiwán como la provincia perdida, pero China. Yo le digo, es esa realidad cuando llegue la hora de la verdad, de decirle a un brasileño, con ese sentido libertario del pueblo brasileño, esa vocación para la alegría de nosotros los mulatos latinoamericanos, que viene ese lobo en ese aspecto.
¿Cómo se va a salvar eso? Si eso se da en un Taiwán que tenía la incidencia estadounidense, que fue quien pudo mantener al gobierno de Chiang Kai-shek, imagínese usted una China que nunca conoció democracia. Hay cierta perspectiva nuestra en Occidente, errónea, que no solamente han fallado algunos analistas que nunca han vivido en el Oriente o que nunca se han introducido profundamente en la cultura oriental. El propio Francis Fukuyama decía que inmediatamente en China creciera una clase media. Esa clase media va a ser la primera que iba a propugnar por democracia. Pero yo me pregunto, al igual que los países musulmanes en su mayoría, ¿hasta dónde el modelo democrático puede ser exitoso en estructuras societarias que no se corresponden a los procesos históricos que tuvo Occidente? Pero vamos a seguir con el tema. Vámonos a una breve pausa para seguir en este tema, porque me parece demasiado importante por la marcha que lleva el mundo, esta transformación, esta pérdida de liderazgo, esta multipolaridad global y el crecimiento y la ascendencia china, teniendo, insisto, quiero insistir en ese escollo. Me mencionaste a Taiwán, pero Taiwán es territorio chino que, bueno, Chiang Kai-shek llegó y creó esto y luego vino la alianza con Estados Unidos. Esa es otra historia. Yo me refiero al momento terrible en que África, América Latina, Brasil, pues ya el gobierno chino, la visión china, ya entremos a la parte cultural, que ahora ellos, ellos son sumamente respetuosos. Después de la pausa. Continuamos esta conversación con el profesor Iván Ernesto Catón. Continuamos con el escollo. ¿Qué va a pasar llegada la hora definitiva de los hornos? Es que los procesos históricos que tuvo Occidente no son los mismos que tuvo China. Entonces, cuando usted nota lo siguiente, la democracia se encuentra en cuidados intensivos. Porque la gente lo primero que quiere es seguridad, quiere bienestar económico. Y si los referentes que permiten tener seguridad, tener bienestar económico, no lo da la democracia, ¿qué le van a decir los centros de pensamiento que en Estados Unidos ahora mismo están alertando de que todos los sondeos indican, sobre todo en la propia América Latina, donde hay países que se toma de 3 a 4 generaciones salir de la pobreza y donde tenemos una incidencia de pérdida de un 15% aproximado del Producto Interno Bruto por las consecuencias que genera la criminalidad y la falta de seguridad? Es lo que vienen advirtiendo tanto desde Europa como desde Estados Unidos. Los valores chinos en cuanto a derechos humanos no son iguales. De hecho, el diálogo sobre derechos humanos de la Unión Europea con China se rompió, porque para ellos otros asuntos tienen más. Es que en ese aspecto es otro mundo. En el tema libertad de expresión, derechos humanos, la visión occidental no tiene nada que ver con la no solo del gobierno, del pueblo chino. Entonces, es serio lo que puede ocurrir por lo que estamos viendo de que hay un avance constante. Pero no solamente esto, don Pablo. Es que en Occidente también estamos pensando que somos el centro del planeta y el centro del planeta cambió. ¿Cuántos habitantes tiene la Unión Europea y cuántos habitantes tiene el mundo occidental? Entonces, son iguales los valores que tiene China, que tiene India, que tiene Pakistán, que tiene todo el mundo oriental a los que tiene Occidente. Occidente tiene que acostumbrarse ya a que es apenas el 7% de la población mundial. Entonces, por eso es que vemos no solamente China, porque China es antimusulmán, pero quien se ha estado colando por debajo de la mesa es el mundo musulmán y tiene los mismos valores de derechos humanos que tiene el mundo occidental. ¿Cómo explicar esa mediación china en el caso de Sudán? La ventaja de China es que
todavía yo creo que la gente no se ha dado cuenta de que son los intereses que mueven todo. Entonces, ¿quién hace las inversiones en África? ¿Y quién puede ser, por ejemplo, el que siente a chiitas y sunitas, a Irán y Arabia Saudita un acuerdo? O el que le compra petróleo. Pero Etiopía tiene más de 80 millones de habitantes, pero China es el que está invirtiendo. ¿Y quién es el que está presente, por ejemplo, en un país que sale más caro vivir en Luanda que vivir en Ginebra? Angola. ¿Y quiénes son los dueños? Son los cubanos que metieron 400.000 soldados en ese delirio de Fidel. De llevar FNLA. Johan Savimbi Como corre Savimbi y Agostinho Neto y Orden Roberto. Entonces, ¿quién es que ha sacado el beneficio? Por lo que usted decía, los chinos en su perspectiva del Zhongguo, que eso significa el reino del centro. Mira, tu sistema es de derecha, a mí lo que me interesa es hacer comercio contigo. Tú eres de izquierda, lo que me interesa es hacer comercio contigo. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Que eso que se llama pragmatismo. Dicen, no, mira, es que el sistema político mío no es exportable. A mí no me interesa que tú lo apliques. A mí lo que me interesa es que tú, como Guyana, que ahora mismo es el país que más ha crecido económicamente en el planeta, que estás al lado del país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, que es Venezuela, tú estés de cerca conmigo. ¿Y a dónde están entrenando los pilotos de la Fuerza Aérea de Guyana hasta hace poco? En China. ¿Y quién le está donando a la policía de Guyana los equipos antimotines? China. Pero de igual forma, China es el país que le ha prestado a Venezuela 62.000 millones de dólares. Que se dice rápido, pero es mucho. Entonces, China no tiene problema porque China también es un gran inversor en Estados Unidos. China es un gran inversor en la Unión Europea. Hay una relativa dependencia de la estabilidad económica norteamericana de las inversiones chinas. Pero es otro problema. Pero China, ¿por qué está presente en todos los lugares? Y aquí, don Pablo, y no es para halagar a los chinos, después de estar metidos en el vicio del opio, a un punto tal que cuando gana la revolución china, había más de 40 millones de chinos adictos al opio. Y a lo Mao se eliminó el tema del opio. Después vino el desastre del gran salto hacia adelante, vino el desastre de la revolución cultural y la banda de los cuatro. Deng Xiaoping llegó y dijo, no importa que el gato sea negro, lo importante es que sepa cazar. Aquí nosotros vamos a ser pragmáticos y vamos a ponernos a trabajar y a prepararnos. Decía Mao que el piano es un instrumento burgués y nadie tocaba piano en China, pero hoy en China hay 50 millones de niños practicando piano y ya el futuro Von Karajan va a ser un chino porque han sido pragmáticos. ¿Y qué le ha pasado al mundo occidental? Que en su arrogancia perdió de vista que los chinos hicieron lo siguiente. Los mejores estudiantes, todos se van para las mejores universidades del mundo occidental. E inundaron las universidades occidentales a un punto tal que Samuel Huntington, en un trabajo que siempre refiero para el Instituto Olin de Estudios Estratégicos, escribió un libro que se llamaba Los mandarines chinos. Todas las universidades Ivy Leagues o Liga Hiedras llenas de chinos. ¿Pero por qué? Porque un país solamente se levanta con gente que estén en lo más alto de la cúspide del pensamiento. Y esa gente, que fue una idea de Deng, porque a Deng le dijeron, si enviamos gente se van a quedar. Y dijo, no, volverán. Y a eso fue que apostaron. Pero no solamente apostaron a que se quedaran en Estados Unidos.
Oh, y las redes de distribución de los productos chinos. Yo estoy en Egipto. Egipto es un país grande. Viene el Ramadán. Todos los productos del Ramadán que había que utilizar, hechos en China. Pero las redes de distribución que están en Egipto son chinas. Lo mismo que usted va a las Islas Canarias, y me sorprendo, con un chino que no sabía ni bien dónde él estaba ubicado en el archipiélago canario, pero estaba vendiendo productos chinos. Usted va hoy, por ejemplo, en Europa, a Usera, en el sur de Madrid, por donde está el hospital 12 de octubre, Sí, y esa zona es china. Esa zona es totalmente china. Pero ¿están los chinos solamente en Madrid? No, están en el mundo entero. No solamente fue una élite intelectual, es una red de distribución también de gente de clases medias, Pero esto es una estrategia pero es una estrategia de Estado. de diferentes aspectos académicos, porque en Pamplona, donde equipé yo un apartamento de estudio o en una tienda china que había frente a la residencia de mi hija. O sea, entonces, pero ven acá, era una especie de IKEA chino, pero más barato todavía. China llama el periodo ¿Qué cosa? que pasó de la guerra del opio Sí. hasta que llegó el triunfo de la Revolución China, el periodo de la humillación, que eso es algo que Occidente ha perdido de vista. En imaginario chino Sí. existe esa creencia, porque en Occidente vivimos de cara al futuro, los chinos no. Los chinos tienen un anclaje en el pasado que les permite comprender por qué se encuentran hoy donde están. Y ellos dicen que de haber sido la nación, la civilización, porque los chinos se ven como una civilización, que hasta 1800... Bueno, su historia está dividida así. como civilización. Los chinos Sí, hasta sí, 1830, 20, China aportaba más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y de un momento a otro, China dejó de crecer. Todo el mundo que quería algo de China llegaba y lo tomaba. Hasta Portugal, que es chiquitito, le tenía Macao hasta hace varias décadas, hasta finales del siglo XX. Inglaterra le tenía Hong Kong. Entonces, Rusia le devolvió la zona de Dalian, en lo que se la devolvieron a Mao. Es decir, que todo el mundo le tomó algo a China y esa China se levantó. ¿Gracias a qué? A un proyecto que yo siempre repito esta palabra. Sí. Visión común de destino. Hay una élite que dijo, la única forma de nosotros poder situarnos en el mundo de manera tal que podamos volver a prevalecer como grupo es así. Y lo lograron. Precisamente, recuerdo ahora el profesor, el ministro Josep Borrell de la Unión Europea, decía en una conferencia que precisamente la debilidad de Europa y de Occidente es su mayor fortaleza, en el sentido de que Europa tiene un gran cuidado en lo que son los derechos ciudadanos. Y la democracia es conciliar intereses. Entonces, China tiene a su ventaja que hay una élite que dice, mira, hasta el martes 2 más 2 es 5. La élite que dirige esta gran nación diseñó esta estrategia y por ahí es que voy. El que se mueve no sale en la foto. Entonces, mientras que Europa y Occidente en general son intereses. La democracia es, por eso es tan imperfecta, porque es perfectible, solo puede ser perfectible. Entonces, me gustaría, para cerrar después de la pausa, que hablemos de la reacción que uno le imagina debe tener Occidente, Europa, Estados Unidos sobre todo, ante esta nueva realidad. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo hasta humillante, doloroso, innecesario.
¿cómo explicar que un país tan amigo de los Estados Unidos, con un presidente tan aliado de los Estados Unidos, al momento actual tenga al frente de su embajada a un encargado de negocios interino? Entonces, después de la pausa, me gustaría escuchar tu opinión, de tu explicación de por qué se está dando, ante esta realidad que hemos conversado durante todo el programa, tú no ves que hay una reacción acorde con la gravedad del avance chino en el mundo, hacia el mundo, pero específicamente hacia Occidente. Después de la pausa, ya regresamos. Finalmente, finalizando ya, ¿cómo analiza el profesor Iván Ernesto Gatón este escenario y la reacción o la falta de reacción de Estados Unidos y de Europa? Sí, es mucho. Hacia nosotros, quiero decir, Sí. de ellos hacia el resto de América Latina, por ejemplo. Sí, Borrell admitía como, por ejemplo, en los países de la ASEAN, el sudeste asiático, China iba teniendo una mayor incidencia también. Y todos los que están es estupefactos, mirando cómo China ha ido creciendo, a un punto tal que desplazó a la Unión Europea en América Latina. ¿Por qué? Porque usted ve una falta de estrategia clara en dónde está el mundo, qué es el mundo, hacia dónde va. ¿Y cómo usted va a pasar por alto que más del 60% del cobre del mundo está en América Latina? Que la mayor cantidad de agua potable está en el acuífero guaraní, en la Amazonía, que más del 40% del hierro, que la producción de soya, que el 70% del litio del planeta está entre el Salar de Uyuni y el triángulo del litio que da Chile, que da Bolivia. Argentina y ahí Bolivia. Y Bolivia. Entonces, ¿cómo usted va a pasar por alto que para la industria farmacéutica gran parte de la biodiversidad necesaria de las plantas están también en la Amazonía? Entonces, todos esos asuntos estratégicos, fundamentales, de materias primas, usted no puede tener la debida atención y se está mirando solamente. ¿Qué explica entonces? No, O eso sea, explica ¿qué? la falta de una élite gobernante. ¿Cuántos estadistas están saliendo de los centros de formación política europeos que puedan estar a la altura de las circunstancias del mundo que estamos viviendo? Si recientemente lo que hemos visto es más populismo, tanto de derecha como de izquierda, sin tener una conciencia clara y plena. ¿Hay alguna casualidad del avance chino y el deterioro de la democracia? En todas las encuestas, y la más reciente en el plano local, pasó con Gallup RCC Media. O sea, casi la mitad de los dominicanos le importa un carajo la democracia. O sea, hay una desconfianza hacia la democracia en todas las encuestas, y lo acaba de confirmar Gallup RCC en Dominicana, pero en el resto del planeta, la Latino Barómetro, en todas partes. Es casual esto de los chinos por un lado y el deterioro. Estamos a punto de ver un Trump de presidente otra vez, Biden disminuido, tuvimos un Bolsonaro, fíjate lo de Hungría, Marine Le Pen esperando para subir con altas posibilidades en Francia. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? No, es que las democracias no tienen demócratas. Lo primero que se necesita para ser un gran demócrata es ser filósofo, es ser alguien que tenga conciencia plena y absoluta de lo que es el ejercicio de la política, que es uno de los más difíciles, porque es un ejercicio total y absoluto de empatía con las necesidades de un país que no necesariamente se pueden cumplir en 4 años. Pero Estados Unidos siempre tuvo su establishment. Europa siempre tuvo la fortaleza de Alemania. O sea, ¿qué ha ocurrido que Estados Unidos ha entrado en esta decadencia al punto de que
un Biden disminuido y fíjate unas elecciones entre un Biden, que solo hay que observarlo para ver sus limitaciones, y nada más y nada menos que un impresentable señor Trump. Pero si nos vamos a Europa, la derechona populista irresponsable y hasta cierta izquierda también populista acecha y atenta contra la democracia. Y entonces, profesor. Pero es que nosotros estamos pensando que mucha gente, por haber sido presidente y haber tenido buenas relaciones públicas, fueron buenos presidentes. Te puedo ser honesto. En Estados Unidos, el último estadista fue Jimmy Carter, a pesar de la mala prensa. Si hubo una persona que pudo hacer aportes para la democracia sin haber ganado la reelección y que dejó una obra puntual, fue Jimmy Carter. Otra persona criticada que no se le ha reconocido históricamente sus aportes, sobre todo con los derechos civiles y los temas de la segregación racial, y que heredó eso de los Kennedy, y no ganó la reelección por el tema de Vietnam, y que tiene mala prensa en República Dominicana por la invasión del 65. Johnson, el funesto. Lyndon Baines El Johnson. que hizo desembarcar los Lyndon marineros. Baines Johnson, que heredó la invasión de Vietnam, porque el incidente de Tonkin se inició estando Kennedy ahí. Entonces, el problema está en que los estadistas son los que están pensando, como decía alguien en Europa, en las futuras generaciones. Pero estos políticos están pensando en las próximas elecciones. Sí, pero detrás de ese político, de ese líder, siempre había una élite. O sea, Deng Xiaoping, está Xi Jinping, sí, pero hay una élite gobernante en China. ¿Qué ha pasado con esa élite europea, con esa élite, ese establishment norteamericano que estaba por encima de demócratas y republicanos, la visión imperial? Pero lo que pasa es que hay una lucha tan descarnada por el poder que, para sorpresa de un país con una de las diplomacias más antiguas del mundo, el gobierno actual del PSOE de España lleva a cabo unas negociaciones de política exterior con Marruecos sin avisarle al PP. Y eso tiene implicaciones para las futuras generaciones españolas. Y el PP se da cuenta de que se hizo ese acuerdo porque lo vio en la prensa. Es decir, si los políticos están jugando a sacrificar la democracia para ganar beneficios políticos puntuales, son los primeros asesinos de la democracia, porque ellos están asesinando ¿a quién? A la democracia, que es la que le ha permitido a ellos estar donde se encuentran. Y ahí es donde nosotros estamos en una gran encrucijada. Democracia sin demócratas. Porque, de nuevo, es un asunto básico. Un demócrata es una persona que piensa en quién, en el pueblo. Pero un demócrata es una persona que tiene la preparación para asumir que vienen futuras generaciones, que yo tengo que generar institucionalidad, pero yo no puedo estar inaugurando el país cada vez que yo cambio un ministro en esa área. Lamentablemente, profesor, el tiempo ha terminado y lamentablemente ya tenemos el preocupante tema de la próxima entrevista, porque esta entrevista debió ser más larga, porque yo creo que tanto yo como los amigos televidentes estamos pensando, caramba, qué pena que llegó la medianoche. Profesor, muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos. No, gracias, don Pablo, y esperemos que la democracia deje de ser pornocracia. No se diga más. Feliz resto de la noche. Sean felices.